Hello, good morning, children of the high school, of the superior section of the school. My name is José Noriega. Bienvenidos alumnos de la básica superior de la escuela Colegio Simón Bolívar. Mi nombre es José. I'm your teacher. I welcome each one of you to the English class corresponding to week 23. Bienvenidos a la clase 23 o de la semana 23 de inglés, de la materia de inglés. Our topic today, nuestro tema el día de hoy, como saben, estamos trabajando con un proyecto el cual nos obliga a hablar recurrentemente durante varias semanas del mismo tema. En nuestro caso, nuestro tema el día de hoy seguirá siendo Human Rights. Human Rights, derechos humanos. En su momento hablamos de los derechos del niño, del adolescente. Vamos ahora a hablar un poco más de los derechos a nivel general, porque en realidad los derechos son inclusivos, es decir, por lo general los niños, adolescentes y adultos tienen casi los mismos derechos y también responsabilidades, aunque las responsabilidades sí varían un poco, los derechos son casi los mismos. Por eso vamos a hablar un poco más de eso en esta clase. Before we commence, I would like to stress the pronunciation of the target vocabulary. Hay un vocabulario clave para entender la clase de hoy, que es este de aquí. Todas estas palabras aquí. Me importa que manejen la pronunciación también de cada palabra y no solamente el significado. Cuando hablamos de responsibility, donde yo ponga la marca es donde va el acento. Responsibility. Hablamos de una obligación. Así como tenemos derechos, everyone has a right. Así como tenemos derechos, rights, tenemos derechos, también tenemos deberes. Responsibility. Sí, es responsibility, como puede ver ahí. Responsibility. ¿Ok? A veces algunos lo escriben casi como que español. No es responsibility, no, es responsibility. In English, the spelling is like this. Hablamos de todos los deberes que alguien tiene. Now, the next word is rule. Rule. Cuidado con confundir rule con ruler. Cuidado con confundir la palabra regla el instrumento que usamos para medir. Cuando hablamos de una regla, hablamos de una orden o de una manera de comportarse que comúnmente la gente tiene, que necesitamos seguir. ¿Sí? No hablamos precisamente de una regla que es para medir. Cuando hablamos de este objeto, hablamos de ruler. Termina en R. Pero cuando es una regla, o sea, una orden, nos referimos a rule. Por ejemplo, en la escuela hay ciertas reglas que seguir. Por ejemplo, llegar a tiempo. Probablemente cuando volvamos a la escuela ya haya que usar mascarilla por un tiempo. Llevar alcohol, etc. Todas esas son reglas. Those are rules. Todas esas son reglas que debemos de obedecer. Seguramente en la casa también hayan reglas. Tal vez tu mamá te pida que saques la basura, te pida que limpies tu cuarto, te pides que te cuides tu aseo personal, que ayudes con la limpieza de la casa. Esas son reglas. Those are rules. Son reglas u órdenes que recibimos. The next word is law. Cuando hablamos de law, nos referimos ya a una ley. La ley está por encima de la regla. Y por lo general las reglas son basadas en leyes. ¿Sí? Por ejemplo, una regla limpia tu cuarto, pero una ley ya nos referimos a algo que legalmente está registrado en la Constitución de un país como algo que debe de cumplirse. Si no se cumple, tienes que pagar las consecuencias. Por ejemplo, la ley dice que no podemos robar, ¿verdad? Si tú rompes esa ley, en su momento pagarás las consecuencias. Pero si rompes una regla
comúnmente no hay una regla o no hay nada que indique que tengas que tal vez ir a la cárcel o pagar alguna consecuencia por eso. Pero con el tiempo sí puedes ver los resultados de haber roto ciertas reglas. O sea, tal vez no vayas a tener que pagar una pena por romper una regla, pero sí tendrás consecuencias. Por ejemplo, si en tu casa la regla es que botes la basura todos los días y no cumples con esa regla, en algún momento vas a tener problemas con tus padres, ¿verdad? Entonces, tenemos clara la diferencia entre rule y law. La ley está por encima de la regla, ¿sí? Y la ley, cuando no la cumplimos, en algún momento tenemos problemas con la autoridad correspondiente. Entonces se nos pide a todos que seamos respectful, se nos pide a todos que seamos respetuosos con la ley. Respectful, respectful, respetuosos. Are you a respectful person? ¿Eres tú una persona respetuosa? I try to be. Tenemos que tratar de ser personas respetuosas, sobre todo a la ley, porque si no la cumplimos, if you are not respectful to the law, you might face the consequences. En algún momento vas a tener que afrontar las consecuencias. Puedes hasta perder la libertad si rompes alguna ley. Por eso es bueno que conozcas la ley, no solo tus derechos, aunque seas todavía joven. ¿Sí? The next word is disrespectful. Si respectful es respetuoso, disrespectful sería lo contrario, ¿verdad? Si esto es positivo, disrespectful sería negativo. O sea, una persona que no respeta la ley o a las demás personas. Esa persona no fomenta la convivencia y en algún momento va a tener problemas o con la ley o con otras personas. ¿Sí? Por ejemplo, si nos gusta tal vez a nosotros escuchar música en alto volumen, sacamos el parlante a la calle para que todo el mundo escuche la bulla que hacemos, en realidad estamos siendo respetuosos con el derecho que tienen los demás a gozar de paz y tranquilidad en su hogar. En algún momento la persona que hace eso afrontará problemas con los demás. Por eso es bueno ser respetuosos con los derechos ajenos y no solamente exigir a los demás que respeten nuestros derechos. Vamos con clean the house. Clean the house. Clean the house. Cuando hablamos de limpiar la casa, limpiar el lugar donde vivimos, ¿verdad? Obviamente no siempre podremos limpiarla toda la casa, pero hacemos bien con limpiar nuestro cuarto, tender la cama, dejar limpio el baño que usamos, ¿verdad? Y de esa manera estamos contribuyendo a que la casa esté limpia. Pero clean the house nos referimos a la responsabilidad de todos de limpiar y de ayudar con los quehaceres del hogar. Estos son responsabilidades. En esta clase no vamos a hablar solo de derechos, de human rights, sino también de responsabilidades o deberes que ustedes y yo tenemos. Por ejemplo, clean the house, limpiar la casa, ¿verdad? Eso es una responsabilidad o un deber que tenemos. Otro deber sería, por ejemplo, do the homework. Hacer las tareas también sería un deber o una responsabilidad. Así como tienes derecho a recibir tu clase, sea por video, sea por conferencia, sea de manera presencial, ese es tu derecho. Pero también tienes la responsabilidad de hacer el deber. To do the homework, mandar las tareas. En mi caso tienen que mandarlas ya al final del trimestre, pero tienen que mandarlas. Algunos estudiantes no lograron mandar su portafolio en el primer trimestre. Allí no estamos cumpliendo esa responsabilidad. El asunto es, tenemos que, así como exigimos nuestros derechos, cumplir nuestras responsabilidades. Seguimos con polite.
polite. La manera como tratamos a los demás es importante. ¿Sí? If you say polite, are you a polite person? ¿Eres una persona educada? ¿Eres una persona amable? ¿O te gusta tratar a los demás con rudeza o aspereza? Si nos gusta tratar a los demás así, en algún momento los demás nos van a tratar también de esa manera. Y siempre puede haber alguien que sea más grosero que nosotros. Por eso es mejor, it's best to always be polite. Es mejor siempre ser amable, polite y educado. Por ejemplo, una persona que saluda al llegar, que se despide al irse, ¿verdad? Y que pide las cosas con respeto y por favor, that person is being polite. Esa persona está siendo educada. Pero también hay lo contrario, que sería impolite. Esto sería lo positivo, esto sería lo negativo. Ser una persona mal educada o impolite es algo negativo, porque esa persona en algún momento le va a faltar el respeto a otra persona, ¿verdad? O pedirá que se ejerzan sus derechos de manera inapropiada. Por ejemplo, alguien puede pedir que se cumplan sus derechos, ¿verdad? Pero si esa persona lo hace tirando piedras, golpeando, insultando, lo más probable es que no lo consiga, ¿sí? Entonces, it's best to always be a polite person. Es mejor siempre que nuestros derechos los pidamos de manera educada, polite. Ya hemos visto algunas palabras entonces relacionadas al vocabulario de hoy. Prácticamente nuestra clase hoy serán actividades que haremos juntos. Aquí en esta primera actividad vamos a usar estas 4 palabras: rights, responsibilities, rules, and laws to complete or to be filled in these spaces, right? Vamos a usar estas 4 palabras para completar los espacios que están ahí, que son 4. Veamos la primera. It's a set of rules a community must follow and respect. ¿Cómo llamarías tú a ese grupo de reglas que una persona debe cumplir? If they will have consequences if they do not follow them. Si hay normas que seguir y alguien no las sigue y recibe una sanción por eso, es porque ha roto ¿qué cosa? Lo más probable es que ha roto una ley. Por ejemplo, si usted agrede a una persona en la calle o porque le insultó en el carro, usted está rompiendo una ley. Si usted agrede, le tira un objeto, la golpea, usted está rompiendo una ley, ¿verdad? Y lo más probable es que tenga que afrontar las consecuencias. Entonces, ¿qué está rompiendo usted? A law. Está rompiendo leyes. Por ejemplo, la ley dice que no debemos agredir a los demás. Si los agredimos, podemos incluso terminar en prisión. No es cuestión de decir yo soy muy bravo y le pego a cualquiera. No, esa persona en algún momento acabará en prisión, pues está rompiendo una ley. Veamos la segunda. They are freedoms that we have. They change according to the place we are. Aquellas libertades que tenemos, ¿verdad? Aquellas libertades que tenemos y que dependen del lugar donde vivimos. Por ejemplo, la libertad para poder elegir nuestra religión o el lugar donde vamos a estudiar. ¿A qué nos referimos? Yo pienso que esto se refiere a mis derechos. So I will use the word rights in this space. Aquí yo usaría la palabra rights, porque un derecho es una libertad que yo tengo para elegir mi religión, dónde voy a vivir, el colegio donde quiero estudiar, lo que quiero pensar, etc. Por eso, cuando hablamos de rights, hablamos de esos derechos. Veamos, sí, there are instructions that tell you what you're allowed to do and what you're not allowed to do. Cuando hablamos de instrucciones en la escuela, por ejemplo, debe saludar al llegar o debe usar mascarilla cuando regrese a las clases.
o debe alzar la mano antes de hablar. ¿Eso es una ley o una regla? ¿Qué opinas? Is that a law or is it a rule? ¿Es una ley o una regla? Eso de saludar al llegar, levantar la mano, pedir permiso para ir al baño. ¿Verdad? Eso es una regla. This is a rule. ¿Ok? Voy a ayudarte con la primera letra. That's a rule. Es una regla, no es una ley. ¿Sí? Las reglas nos ayudan a convivir mejor. Si tú, por ejemplo, llegas tarde y no saludas a nadie, no estás rompiendo una ley, pero sí estás rompiendo una regla. Y eso va a hacer que en algún momento tengas problemas con las personas con las que vives o con las personas con las que te relacionas en la escuela. Letter D. These are things we should do. ¿Cuáles son aquellas cosas que tenemos que hacer? Que debemos hacer. Por ejemplo, si yo te digo, tiende tu cama, obedece a tus padres, limpia lo que ensucias. Estamos hablando de una responsabilidad. That's a responsibility. Son las cosas que tienes que hacer. Por ejemplo, haz la tarea, haz la ficha de trabajo, ¿verdad? Envía la tarea a tu profesor, anda armando tu portafolio. Eso de ahí es algo que usted debe de hacer, ¿sí? Porque es su responsabilidad. That's your responsibility. That's what goes in the final space right here, letter D. ¿Sí? Muy bien. Now look at this picture. Vamos a familiarizarnos con esto de aquí. Todas estas cosas de aquí, mis estimados alumnos, son responsibilities. O sea, los dibujos que ustedes ven aquí se refieren a nuestros deberes. No me refiero a los deberes de la escuela. No me refiero a las tareas escolares. Me refiero a nuestros deberes. Así como tenemos derechos, tenemos deberes. Por ejemplo, aquí ellos están ayudando en casa. For example, she's making the bed. Ella está teniendo su cama. In this case, she's helping with the laundry. Aquí ella está ayudando con el lavado de la ropa. He's cooking. Él está cocinando o ayudando a cocinar. And in this case, he's cleaning the house. She's cleaning the house. These four are responsibilities. Estas cuatro son responsabilidades o deberes que tenemos, es decir, ayudar en casa. ¿Sí? Ahora que nos hemos ambientado un poco con esto, vamos a responder ahora aquí. Write down 2 rights you have as a student. Puedes mencionar 2 derechos que tengas tú como estudiante. What rights do you have? A ver, si ya más o menos has estado pendiente de las clases, puedes decirme 2 derechos que tienes. What rights do you have? I think you have right to education. You have right to education. ¿Tienes derecho a la educación? Por supuesto que sí. You have right to education. What else? ¿Puedes mencionar otro derecho que tienes? For example, you have rights to give an opinion. Tienes derecho a dar tu opinión, por supuesto. Independientemente de cuál sea esta, you have the right to give and to have an opinion. Claro, usted puede poner aquí otros derechos que usted tenga. For example, you have the right to choose your religion. You have the right to receive justice. Tenemos derecho a la justicia, derecho a un hogar, un nombre. Y todos esos otros puntos que ya los hemos visto en clases anteriores. En este caso, opinion va sin tilde. Les recuerdo que en inglés la tilde no existe salvo contadas excepciones.
Veamos the next activity. Write down 2 responsibilities you have. Veamos ahora 2 responsabilidades que tú tienes. 2 responsibilities you have. Veamos ahora 2 responsabilidades que todos tenemos. Pensemos en las que vimos hace un momento, por ejemplo. ¿En cuál de estas ayudas tú? O de pronto no estás ayudando en ninguna, pero puedes empezar ahora mismo. For example, do you clean the house, or do you help with the cooking, or do you help with the laundry, or do you make the bed? Tal vez no siempre tengas que hacerte cargo de todo esto. Yo no estoy diciendo que tienes que cocinar tú solo de ahora en adelante, pero si puedes ayudar, este verbo es clave aunque no sale en el vocabulario. Help, si puedes ayudar, por ejemplo, con la comida, yendo a comprar los ingredientes, pelando tal vez algún vegetal. Entonces, tal vez la responsabilidad no es 100% tuya, pero puedes ayudar. ¿A qué? To help with the cooking. Ayudar en la cocina. Ayudar. No estoy hablando de que tú solo cocines, de que tú hagas todo, el caldo, el arroz. No me refiero a eso. Estoy hablando de ayudar. Help with the cooking. Eso quiere decir que también, cuando se trate de limpiar, to clean the house, tal vez tampoco estoy diciendo que los niños deben de limpiar toda la casa ellos solos. Pero sí pueden, por ejemplo, limpiar su cuarto, los desechos del perro, el baño, deben dejarlo limpio como lo encontraron. Y si estaba sucio, es bueno limpiarlo. Eso no es que usted solo se esté encargando de toda la limpieza. ¿Qué está haciendo usted? Usted está ayudando. You're helping. ¿Con qué está ayudando? You're helping with. Así como aquí usted está ayudando con la cocina. Now you can help with the cleaning. Podemos también ayudar con la limpieza. Help with the cleaning. You can help with the cleaning. Déjenme arreglar aquí esto que es la E. Y parece otra letra. Help. Hablamos de ayudar. Help. Sí, esas son responsabilidades que tenemos. Tal vez no podamos hacernos cargo todo, pero sí podemos ayudar. We may help. Podemos ayudar a los adultos. En la cocina, with the cooking, with the cleaning, with the laundry, and etc. Now, write down one rule you know. ¿Alguna regla que te acuerdes ahora? ¿Alguna regla? Por ejemplo, alguna regla que tengas en casa, alguna regla que tenías en la escuela. Yo recuerdo que una regla muy común en la escuela es que nadie podía salir del salón sin pedir permiso, ¿verdad? Por ejemplo, para ir al baño. O si queríamos hablar, no podemos hablar sin solicitar la palabra. Entonces, esa puede ser una regla, ¿verdad? Por ejemplo, una regla es que levantemos la mano, raise the hand, levantar la mano, ¿cuándo sería? ¿Después de que ya hemos hablado o antes de hablar? Yo diría antes, ¿verdad? Estás haciendo derecho a poder expresarte, pero estás siguiendo una regla. So raise the hand before speaking. Alza la mano para hablar. Raise the hand before speaking. Esa es una regla. Lo que estamos escribiendo ahorita es una regla, ¿verdad? O pide permiso para ir al baño, ¿verdad? O saluda al entrar.
¿verdad? Saluda a los que te reciben en la escuela, etc. ¿Ok? Entonces, hemos hablado de reglas y también hemos hablado de responsabilidades y deber y también de nuestros derechos. Vamos a unir entonces la palabra con el dibujo correspondiente. Look at this picture. ¿Cómo está haciendo ella con la otra persona? ¿Respetuosa o irrespetuosa? ¿Grosera o amable? Si alguien te grita de esta manera, yo diría que esa persona está siendo grosera. That person is being rude. Yo pusiera la A aquí, porque está siendo grosero, ¿verdad? Ahora si te das cuenta, here the teacher is teaching the class and the class is disrupting it. It's disrupting everyone. Y los chicos están que hacen relajo aquí. ¿Cómo están siendo? ¿Respetuosos o irrespetuosos? Para ser irrespetuoso debemos tener siempre frente a nosotros a alguien que merece nuestro respeto. Nuestro papá, nuestra mamá, algún adulto, nuestro profesor. Entonces, si no respetamos a esa persona que merece o tiene cierta autoridad sobre nosotros, estamos siendo, we're being disrespectful. That's letter C. Aquí tendríamos entonces letter C. Los niños estarían siendo irrespetuosos. And what about this picture? Aquí vemos a these children are respecting those with special needs. Ellos están siendo respetuosos con las personas que tienen necesidades especiales, ¿verdad? No se están burlando, no los están arremedando, tampoco los están discriminando. Entonces ellos están siendo respetuosos, ¿verdad? Están siendo respetuosos. Entonces yo pusiera aquí, por ejemplo, respectful, which is letter D. Respetuosos, están siendo respetuosos con los que son diferentes. And when you receive something and you say thank you, cuando a alguien nos da algo y decimos gracias, ¿qué estamos haciendo? We're being polite, right? Estamos siendo amables, ¿verdad? Imagínate que alguien nos da algún favor y uno ni siquiera le diga gracias, thanks. Tal vez pensando que tenemos el derecho de que nos den eso. Puede que lo tengas, pero eso no te da derecho a no decir gracias. De hecho, debería ser una responsabilidad para todos el agradecer o ser amables, ¿verdad? Si te das cuenta, aquí ella está solicitando algo, pero de una manera muy mala. So she's being impolite. Está siendo mal educada. Prácticamente es un sinónimo de rude, la letra A que vimos hace un momento. So I will put here letter E, which means impolite, grosera, impolite, malcriada. Now it says design a slogan about human rights. En esta parte quiero que tú uses tu imaginación y tú crees un eslogan para defender los derechos humanos. Si puedes hacerlo en inglés, yo te recomendaría que lo intentes. No lo voy a hacer porque creo que cada uno de ustedes tiene el derecho a expresar su creatividad sin necesidad de ser manipulado por nadie. Entonces, si yo pongo aquí lo que yo quiero escribir, prácticamente muchos van a copiarlo y el objetivo no es ese. Así que si desea incluso escribirlo en español, puede hacerlo. Luego puede usar un traductor y escribir aquí el eslogan en inglés. ¿Sí? Tal vez cuando hablamos de derechos humanos, palabras como equal puede serte de utilidad, es decir, iguales. For example, everyone is equal. Todos somos iguales. Everyone deserves equal rights. Todos merecemos derechos iguales. O tal vez te podría ser de utilidad la palabra equality, la igualdad. Por ejemplo, equality rules o equality matters. La igualdad importa o es importante.
¿sí? Veamos esta última actividad. Dice, write the most important human rights that every person has. ¿Cuáles son los 5 derechos humanos o los derechos humanos más importantes según tu opinión? ¿Cuáles son los derechos humanos más importantes según tu opinión? Para mí, por ejemplo, el más importante es el derecho a la vida. Puedes ayudarte con la clase anterior para hacer esto. Para mí el más importante es el derecho a la vida. ¿Sí? Otro derecho que para mí es importante es mi derecho a escoger mi religión, ¿verdad? Nadie debería imponerme la religión que yo quiero elegir. Sí, y también yo diría que así yo sea un niño o menor de edad, tengo derecho a expresar mi opinión. Papá, a mí no me gusta eso, mamá, a mí no me gusta eso. Claro, son ellos quienes decidirán por nosotros, pero podemos expresar que no estamos de acuerdo y las razones por las que no estamos de acuerdo. Ese mismo derecho podemos ejercerlo en todo ámbito de nuestra vida. ¿Sí? Solamente quería indicar que si es que esta pirámide y los colores con la que fue elaborada eh, hace pensar que yo apoyo a cierto grupo social o a cierto movimiento, no tiene nada que ver, es mera coincidencia de que tenga esos colores, ¿sí? Solo quería dejar ese punto claro. Personalmente yo creo que todas las personas merecemos los mismos derechos independientemente de lo que creamos, ¿sí? Pero también tenemos la responsabilidad de respetar los derechos de quienes no piensan como nosotros, ¿sí? Pero de ahí los colores de esto no significa absolutamente nada. Usted tiene que seguir poniendo más derechos que usted crea. ¿Qué va a poner aquí? Derechos, right? Derechos, no responsabilidades. Aquí faltan algunos. Usted puede ayudarse con las clases anteriores para que usted complete esta actividad. So children, this is the end of the activity. I thank each one of you for watching the video and I hope to see you the next week. Nos vemos la próxima semana y gracias a todos por ver el video. No olviden ya no enviar tareas semanales. Por favor, escuchen esto que algunos no lo están haciendo. Siguen enviando fotos de las tareas semanales cuando ya les pedí que no lo hagan. Envíen por favor fotos, vayan guardando todas las fotos, no las envíen de manera semanal, ustedes las van a enviar una sola vez cuando se acabe el quimestre. Mi teléfono está colapsado, ya no aguanta más información, así que la única manera es que usted archive todas las tareas que hace, ya sea en foto, en PDF, en carpeta virtual, usted decida, pero por favor no haga envíos semanales. Thank you everybody for watching the video and I will see you the next week. Nos vemos la próxima semana. Bye. Adiós.